Como le dije al principio, vamos a hablar de el verdadero rostro de Jesús. Y a lo largo de la historia, uno de los grandes interrogantes del ser humano es ¿cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús en su verdadero rostro? ¿Cómo era el verdadero rostro de Jesús? Solo hace unas semanas atrás, el artista holandés Bas Uterwijk, sí, así es, el artista holandés Bas Uterwijk creó de una manera artificial lo que para él sería el rostro de Jesús. Según él, este artista, con genética y en una máquina, juntando la genética de algunos judíos sefardíes del Medio Oriente, él creó un rostro de Jesús. De alguna forma es un rostro trigueño. Quería en la conexión poder presentarle a ustedes las imágenes, pero voy a dejarle los datos para que las pueda buscar por internet. Este artista, puedes poner por internet el artista holandés Bas Uterwijk, ¿sí? Y ahí te va a arrojar el rostro que él genera de Jesús, y es un rostro no muy convencional, es una persona trigueña, ante los ojos de algunas personas puede ser no muy agradable, pero ese rostro generó un gran revuelo nuevamente, y mucha gente comenzó a decir que ese no podría ser Jesús, que Jesús no podría ser de esa forma, que Jesús era de tal manera, y comenzó esto a generar un revuelo. Ahora, ¿sería que los cristianos primitivos tenían algún vestigio del rostro de Jesús? ¿Tenían ellos alguna imagen? Los cristianos primitivos, estoy hablando de la iglesia primitiva, no de Pedro y sus seguidores más recientes, sino de aquellos que vinieron después de Pablo y sucesivamente. Esa iglesia primitiva tenía de pronto algún vestigio del rostro de Jesús. Se dice que en los primeros 2 siglos, según la historia, después de investigar, se dice que en los primeros dos siglos no existe ningún vestigio del rostro de Jesús. Lo que utilizaban entonces los cristianos primitivos era el símbolo del pez, que era llamado el ictus, el símbolo del pez, y con eso identificaban a Jesús como el Dios soberano, el Redentor, el Mesías, el Salvador. De esa forma se identificaban, pero los cristianos primitivos de los primeros siglos, ninguno tuvo el rostro de Jesús como tal. Ahora, ha habido demasiadas hipótesis, demasiadas ideas, demasiados rostros. Hay gente que dice haber ido al cielo y Jesús, y el mismo Jesús habérsele revelado y bajar, descender y pintar, pero ninguna de esas hipótesis las podemos tomar de una forma fidedigna. Ninguna de esas hipótesis las podemos tomar de una forma fidedigna. La historia nos muestra algunos rostros de Jesús, y quiero hablarle rápidamente de algunos rostros de Jesús, y quiero que anote para que usted pueda buscar en internet, ya que no puedo transmitirle las imágenes, pero quiero que usted pueda anotar los nombres de los rostros de Jesús que le voy a mencionar, para que pueda comprobar que lo que yo le estoy hablando hoy es verídico. En los primeros 2 siglos entonces, el relato más antiguo que se encuentra es una broma que le hacen a un cristiano llamado en ese tiempo Alexamenos, así se llamaba, Alexamenos, y era una persona. Se muestra la imagen de una persona crucificada con una cabeza de burro. Era llamado el Dios de Alexamenos. El Dios de Alexamenos, así lo puedes encontrar en internet. Era una persona crucificada y esta persona tenía una cabeza de burro. Era una burla que le habían hecho, que le hacían los soldados romanos a un soldado romano que se convirtió al cristianismo, y por esa razón le hicieron esa burla, y es la primera imagen que aparece impresa de lo que se podría llamar Jesús. Después del siglo III comenzaron a aparecer las primeras imágenes entonces de cómo pudo haber sido Jesús. La primera imagen, una de ellas, se encuentra en las catacumbas de San Calixto. Allí en las catacumbas de San Calixto se encuentra un joven sin barba, con una túnica corta, y aparece cargando una oveja. Y esta pintura, para que usted la pueda buscar en internet, se llama El Buen Pastor en la catacumba de San Calixto. La imagen del Buen Pastor en la catacumba de San Calixto. Pero la historia dice que esa primera imagen fue creada por los romanos
por los cristianos, romanizados. Recuerde que el cristianismo llega a Roma, y al llegar a Roma se forma la religión universal que todos conocemos por Constantino, quien es el fundador de la religión universal que tiene su sede en Roma como tal. Estos cristianos romanizados hacen esta imagen del joven sin barba con la túnica corta, llamado entonces el buen pastor, en la catacumba de San Calixto. Pero la historia dice que lo que ellos querían era acercar o tratar de buscar en Jesús, porque no aceptaban del todo la humanidad de Jesús, sino que querían buscar una divinidad de Jesús. Entonces lo asemejaron al dios Apolos. Apolo viene de fuerza, viene de vigor, viene de fortaleza. De ahí que la imagen sea de un joven sin barba. Para el siglo IV, y espero me esté haciendo entender, para el siglo IV, en la catacumba de Conmodila en Roma, ya aparece Jesús como de alguna forma lo conocemos ahora, la imagen de Jesús, aclaro, con barba. Ya aparece un Jesús con barba y cabello largo. Esa es la catacumba de Conmodila, para que usted lo pueda buscar. Pero la historia dice que estos mismos cristianos romanizados, en su afán de buscar una divinidad para Jesús, se apropian de las imágenes de Zeus y de Júpiter y se las incorporan a Jesús. Es ahí entonces cuando se comienza a través de la historia a pintar el rostro de Jesús con barba y cabello largo. La historia después nos va a mostrar el rostro más conocido por todos, y es el rostro que es pintado por Miguel Ángel, ¿sí? En la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, que tiene muchas obras, pues obviamente en la Capilla Sixtina, pero él plasma un rostro de una persona de ojos claros, muy guapo, y es el rostro que muchos conocemos. Hay una canción, es más, hay una iglesia cristiana, hay cristianos que cantan una canción, por ejemplo, que dice así, dice: el rubio de Galilea está pasando por aquí. Entonces tomaron esa imagen y aseguran o dicen que Jesús era rubio y cantan: el rubio de Galilea está pasando por aquí. Pero la verdad de esa imagen, mire, es impactante, porque la verdad de esa imagen es que esa imagen no es Jesús. El rostro allí pintado es el discípulo de Miguel Ángel llamado Tommaso Cavalieri. Tommaso Cavalieri era no solo su discípulo, sino que tenían una relación más íntima, una relación homosexual entre Miguel Ángel y Tommaso Cavalieri. ¿Qué hace Miguel Ángel entonces? Es tanto el amor que tiene Miguel Ángel por Tommaso Cavalieri que decide inmortalizar el rostro de su amor en el rostro de Jesús. Y ahí hace entonces la unión. Y Tommaso de Cavalieri es un joven de ojos claros, sin barba, pero entonces para inmortalizarlo, lo único que hace Miguel Ángel es agregarle la barba y un poco el cabello largo. Y esa es la imagen que muchos hoy conocemos y que algunos de alguna forma le prenden velas y le oran. De alguna forma quiero decirle que él está orando a Tommaso Cavalieri, quien era el novio de Miguel Ángel. Yo sé que esta predicación hoy puede reventar mucho nuestras cabezas, pero es la verdad que hay que hablar. Ahora, en los años 70 se hace famoso otra imagen de Jesús. Yo le estoy dando estas ideas para que pueda buscarlas en internet. En los años 70 se hace famoso otra imagen de Jesús, y es el Jesús que es presentado en la película de Franco Sefirelli. Este Jesús es interpretado por el actor Robert Powell. El actor Robert Powell interpreta a ese Jesús y comienzan a sacar un montón de cuadros con la imagen del actor Robert Powell, y obviamente muchas tradiciones comienzan de alguna forma a adorar o a rendirle homenaje a la imagen del actor Robert Powell. Pero en sí ninguna ha sido el rostro fidedigno de Jesús. Ahora, han habido muchos a lo largo de la historia y seguirán habiendo. De pronto el más trillado es el Jesús de la Pasión de Cristo, interpretado por el actor Jim Caviezel.
y ese es uno también de los muy trillados. Ahora, según algunos hallazgos de osamentas de hombres en la Palestina del primer siglo, la BBC hace un trabajo para encontrar lo que ellos determinan el rostro de Jesús, y después de analizar cráneos y osamentas llegaron a ver cómo eran los hombres de la Palestina del primer siglo. Y una de las cosas que lograron definir a través de estos estudios es que definitivamente Jesús no fue ni rubio ni de ojos claros. Definitivamente la apariencia física de Jesús tiene una tendencia más a ser trigueño, tiene una tendencia más a lo trigueño, teniendo en cuenta las características de los hombres de la Palestina del primer siglo. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero la Biblia dice que David era rubio. Y David era de Israel, y la Biblia dice que David era rubio. David era rubio, ¿por qué Jesús no puede ser rubio? Es más, ¿hay judíos rubios? Sí, hoy por hoy hay judíos rubios, claro que los hay. Pero esto se debe a la globalización del mundo y a las culturas, el cómo las culturas se han ido mezclando, y hoy por hoy usted puede encontrar judíos rubios. Pero no era así en el principio, no había judíos rubios. Ahora, cuando la Biblia dice que David era rubio, el original hebreo para la palabra rubio ahí es atmoni. Cuando el escritor de la Biblia en el original hebreo pone es atmoni, y la atmoni significa cobrizo o de piel parda o trigueño, que es más el acercamiento. David no era de ojos claros, no era un mono elegante de ojos claros, no. David era un hombre color cobrizo o de piel parda, más bien tirando hacia trigueño. Y a través de estos estudios se llegó entonces a la conclusión de que Jesús no superaba el 1,60 m o 1,65 m y no pasaba de los 66 kilos. Jesús era un hombre de tez oscura y un cabello marrón oscuro. Y hay muchas imágenes que se asemejan a lo que yo hoy le estoy diciendo en internet. Hay algunos también que de pronto han dicho, pastor, pero Jesús de pronto era feo. Pero ¿quién determina si algo es feo o bonito? ¿Quién dice, permítame, yo cojo la escritura por acá, quién determina si alguien es feo o bonito? Recuerde que el concepto de belleza o el concepto de fealdad es algo cultural. Y si para usted hoy, tal vez usted es feo, no está casado, hoy no está dentro de los estándares de belleza del lugar donde usted está, pues de pronto en Perú, en Ecuador, o no sé, en otro país, usted puede ser un Adonis, usted puede ser alguien muy hermoso. El problema es que tal vez entonces hemos nacido en la cultura equivocada. Por eso no podemos determinar y decir, pastor, es que Jesús era feo. Ahora, algunas personas dicen que Jesús era feo porque se basan en Isaías capítulo 53, versículo 2. Mire lo que dice Isaías 53, en el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y entonces muchos dicen, ahí está, mire que Jesús era feo, Jesús era un hombre feo. Y mi amado, no podemos descontextualizar el texto, porque el texto es un texto mesiánico y se refiere al sufrimiento del Mesías, al castigo que recibiría el Mesías. Por tal motivo era tan fuerte el castigo, o tan fuertes los golpes que recibiría Jesús, que su rostro iba a ser desfigurado y no iba a quedar en él ninguna buena apariencia para desear. Ahora, otros dicen que Jesús no puede ser feo, porque según Pablo, Jesús es el segundo Adán. Y entonces dicen, el primer Adán fue algo imperfecto, el segundo Adán tenía que ser perfecto en todo y en apariencia. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a la apariencia física de Jesús. Es más, al apóstol Pablo ni le interesa la apariencia. Pablo, a lo que se refiere ese texto, lo está haciendo en un sentido teológico. Es más, el mismo Pablo no se preocupó tanto por conocer, el mismo Pablo no se preocupó tanto por saber cómo era la apariencia de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda de Corintios en el capítulo 5, versículo 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, mire lo que dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mis amados, lo que Pablo estaba diciendo acá es que la apariencia física de Jesús definitivamente para él no era algo importante. Lo que Pablo estaba diciendo ahí era que para él no importaba tanto lo físico, que habían otros aspectos y otras características a entender que eran mucho más importantes. Teniendo en cuenta el preámbulo y la introducción de lo que hemos hablado, y vamos a entrar entonces a lo medular del mensaje del día de hoy. Vamos a entrar a lo medular del mensaje. Primero, no podemos caer en el peligro de los dos extremos para poder identificar el rostro de Jesús. El primer extremo es el extremo de humanizar a Jesús como un simple profeta, y sí, fue una excelente persona, fue un excelente hombre, lo vamos a humanizar totalmente. O el segundo es divinizarlo tanto al punto que cualquier aspecto humano en Jesús se vea peligroso. Quiero contarle algo. Estos días estaba en las redes sociales y vi la imagen del artista holandés que le mencioné al principio, del artista holandés Bosch. Y es una imagen ante los ojos, como le digo, no muy agradable físicamente. Y a una persona comenta y dice: no, mi Jesús no puede ser así. Mi Jesús es hermoso, mi Jesús es bello, mi Jesús es precioso. O sea, el concepto del extremo de la divinidad de Jesús nos lleva a olvidar que Jesús fue humano 100%. Jesús fue 100% hombre, pero también Jesús fue al mismo momento 100% Dios. Cuando Dios se revela al hombre, cuando Jesús viene a la tierra, Él no lo hace de una forma abstracta, Él lo hace corporalmente y se revela en un judío. Y en un judío laico. O sea, Jesús no se revela en un sacerdote, Jesús no se revela en un gobernante, se revela en un judío laico, en alguien del común, alguien común y corriente. Jesús, cuando se revela a Dios, cuando se revela a nuestra vida, se nos revela, se muestra en la tierra, se muestra como un ciudadano del común. Segundo, cuando Dios se revela al hombre, lo hace. Se reveló al hombre, lo hizo desde un lugar determinado. Jesús era carpintero, y en contrario a lo que muchos dicen, la carpintería era una de las profesiones menos pagas en Israel. Era una de las profesiones a las que se dedicaba la gente de escasos recursos. Es más, según los teólogos estudiosos de la palabra, se dice que estaban los esclavos y en segundo nivel hacia arriba estaban los carpinteros o los artesanos, porque en el original dice que Jesús era un artesano. No era algo muy bien pagado. Por tal motivo Jesús se revela al mundo en un estrato social bajo, en un estrato social determinado, en unas condiciones económicas bajas. Las condiciones económicas de Jesús no fueron las mejores. Tal vez Jesús no tuvo los mejores alimentos, tal vez Jesús no tuvo la mejor vestimenta, porque sus condiciones económicas no eran las mejores para el que podríamos considerar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el problema radica, mi amada iglesia, es que estamos buscando la apariencia de Jesús en el lugar equivocado. El problema radica es que el mundo viene buscando la apariencia de Jesús y la viene buscando en el lugar equivocado. Quiero recordarle algo que aprendí hace poco, y es el original del texto bíblico de Abel y Caín. Todos recordamos esa parte de la Biblia. Todos recordamos ese momento histórico donde se dice que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero Dios rechaza la de Caín. Pero quiero decir algo, es que la traducción hebrea de este texto, y muchos rabinos judíos y teólogos están de acuerdo con lo que hoy quiero enseñarle, es que en el original no existe la adjetivación.
O sea, no existe la palabra y miró con agrado Dios la ofrenda de Abel. No existe en el original. Y quiero rápidamente ir a esa porción, ¿sí? En un segundo. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y el original hebreo dice que no se encuentra en el original esa adjetivación de agrado. Solo dice que Dios vio el sacrificio de Abel. Y la imagen que nos enseñan entonces los estudiosos es esta. Caín tiene que ver con el constructor, Caín tiene que ver con el fuerte, con el valiente, con el que es capaz, con aquel que con sus fuerzas lo logra todo. Pero Abel significa vapor. En el original Abel significa vapor, y ese vapor significa debilidad. Y Caín y Abel no solo están representando a dos personas, sino que también Caín y Abel están representando a dos tipos de comunidad. Y cuando ellos se acercan a Dios con el sacrificio, se acercan con el fruto de sus manos, se acercan con su vida, Dios hace entonces una intención. Ellos se acercan a presentar el sacrificio y Dios hace una intención de mirar a Abel. No porque desprecie a Caín, no porque Dios desprecie a Caín, sino que Dios hace una intención de mirar a Abel. Y lo que el texto en realidad nos expresa, lo que el texto en realidad nos muestra es lo que Dios quiere transmitirle a Caín, es la intención de que Caín pueda mirar al más débil. Amén. Lo que Dios quiere enseñarle a Caín es que necesitas mirar a tu hermano más frágil, necesitas mirar a tu hermano más débil. Pero ¿qué pasa ahí entonces? Caín cierra el contacto con su hermano, Caín no mira a su hermano, Caín le da la espalda a su hermano y termina pasando lo que pasó. Ahora, pastor, ¿en qué nos basamos para enseñar eso? Sencillo, en que la primera pregunta que Dios le hace a Caín es: Caín, ¿dónde está tu hermano? La primera pregunta que Dios le hace a Caín es: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Viste el dolor de tu hermano? ¿Viste la fragilidad de tu hermano? ¿Viste lo que estaba pasando? Se me salió el caleño, ¿viste lo que estaba pasando tu hermano? Pero Caín no lo vio. Caín le da la espalda. Caín, el fuerte, el grande, el constructor, le da la espalda al pastor, le da la espalda al débil, le da la espalda al frágil. Es por eso, mis amados, y ya voy entrando en los últimos 100 metros del mensaje, es por eso que la encarnación de Jesús es en el estrato social más bajo. Es por eso que Jesús se encarna en lo que se puede llamar el margen de la sociedad. ¿Y por qué se encarna Jesús en lo que llamaríamos lo que está al margen de la sociedad? Porque es la invitación de Jesús a ver, es la invitación de Jesús a ver cómo viven, para que miremos cómo viven aquellos que nacieron y crecieron en las mismas condiciones de Jesús. Es la invitación de Jesús para decir: es que hay que mirar a aquel que no nació con las mejores condiciones de vida. Es que hay que mirar a aquel que no nació en las mejores posiciones. Es que hay que empezar a mirar a aquel que nació con condiciones no muy favorables. El problema de la iglesia, el problema suyo, el problema mío, es que queremos buscar a Dios en lo grande. Es que queremos buscar el rostro de Dios, el rostro de Jesús en las manifestaciones grandes. Y se nos olvida que Dios se revela en lo pequeño. Queremos buscarlo en lo extraordinario, y Él se nos reveló en lo ordinario. Dios se nos reveló en su amor, pero nosotros seguimos insistiendo en buscarlo en el poder. El problema es que seguimos buscando su rostro en el lugar equivocado. Y con respecto a su apariencia física, termino con esto. Jesús era como cualquier otra persona. Jesús no tenía una apariencia deslumbrante. Jesús no era alguien que uno dijera: uy, mírenlo ahí, lo veo desde lejos, lo distingo desde lejos. Es que no hay nadie con esos ojos, es que no hay nadie con esa cabellera. No, Jesús era alguien común y corriente. Jesús era una persona
que humanamente pasaba desapercibido. ¿Y cuál es mi base para decirle esto en esta noche? ¿Cuál es mi base para decirle que Jesús era común y corriente, una persona común y corriente? Es el momento de la entrega y la traición de Judas. Si usted recuerda, le preguntan a Judas: Judas, ¿cómo vamos a hacer para reconocerlo, que es Él? ¿Cómo vamos a reconocer que el que nos vas a entregar es al Maestro? Y Judas dice: al que yo besare, ese será. Si Jesús, déjeme decirle, hubiese sido el mono de ojos arcos, el rubio de Galilea, que algunos quieren vendernos la idea, no hubiese necesidad de Judas darle un beso, porque Judas hubiera dicho: el más hermoso entre todos los que estén ahí de esa manada de feos. Es que él tiene una nariz aguileña, un perfil griego. No, Judas tuvo que decir: él es tan común, él es tan común, él es tan parecido a los demás, él es tan cercano a los demás, que tengo que darle un beso para que ustedes puedan identificarlo. La Biblia es muy clara, y la Biblia no nos muestra la apariencia física de Jesús. En ninguna parte de la Escritura la Biblia nos dice físicamente cómo era Jesús. Y no nos dice físicamente cómo era Jesús porque definitivamente no es importante saber cómo es físicamente Jesús. Porque tal vez si supiéramos cómo es físicamente, nos centraríamos más en su apariencia en su apariencia física, y nos desviaríamos de lo verdaderamente importante que sí muestra la Biblia, y es la apariencia ética de Jesús. Si la Biblia tal vez nos mostrara la apariencia física de Jesús, somos tan idólatras que nos desviamos entonces de lo verdaderamente importante y nos iríamos hacia lo no relevante, que lo hemos estado haciendo durante años, creando imágenes de Jesús, cuando para la Biblia, el libro sagrado, la verdad, para Él, para la palabra de Dios, no es importante la apariencia física, pero sí es muy importante la apariencia ética. Y quiero hablarte entonces rápidamente de la apariencia ética de Jesús, de la apariencia que tú y yo sí tenemos que buscar. Marcos capítulo 5, y te lo voy a dejar para que lo leas en casa, porque el tiempo apremia y no quiero aburrirte tampoco con la conferencia, con la prédica del día de hoy. Marcos capítulo 5 nos muestra nos muestra tres acontecimientos. El primer acontecimiento, el primer relato nos muestra al endemoniado gadareno. El segundo acontecimiento nos habla de la mujer del flujo de sangre, y el tercer acontecimiento es el relato de la hija de Jairo. Y ahí nos muestra entonces la apariencia ética de Jesús. Y para entender la apariencia ética de Jesús, pues vamos a mirar sus pies, los pies de Jesús. Los pies de Jesús iban donde pocos llegaban. Los pies de Jesús se atrevían a ir donde otros no entraban. Los pies de Jesús iban o van donde otros no quieren ir. Dice la palabra en el relato que hay un endemoniado en Gadara. Es en el tormento del pueblo, todos huyen ante él, las mujeres, los niños huyen ante el endemoniado, pero él vive en el cementerio, en el lugar de los muertos. Y para un judío era repugnante, para un judío era contaminante ir a esos ciertos lugares a tener contacto con cuerpos muertos. Y Jesús, ante aquel hombre despreciado, ante aquel hombre que nadie quiere, ante aquel hombre que le han dado la espalda, Jesús, sus pies van donde ese hombre, sus pies van donde él, sus pies entran a un cementerio en una ciudad llamada Gadara, una ciudad de judíos poco religiosos, porque criaban cerdos. Y recuerde que el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Y en ese contexto de miseria, en ese contexto de dolor, Jesús va donde este hombre, y Jesús restaura a este hombre, y no solo lo restaura, no solo lo liberta, sino que Jesús reinserta a este hombre en la sociedad. Jesús le da una misión, y lo prediqué días atrás. Jesús lo levanta como el primer misionero en toda su historia evangelística. Ese es el primer misionero. Y sus pies van donde otros no quisieron ir. Segundo, sus manos. Las manos de Jesús.
Jesús tocó y se dejó tocar por todo lo que un hombre impuro no podía tocar, y es la mujer adúltera. Cuando va en la multitud, Jesús va caminando. Él va caminando hacia el lugar donde debe dirigirse. Una mujer que sufría de flujo de sangre le toca el manto a Jesús. Y ahí me encanta la divinidad y la humanidad de Jesús. Me encanta su divinidad y me encanta su humanidad. Porque su divinidad dice, poder salió de mí. Es que poder salió de mí. Pero su humanidad dice, pero no sé quién me tocó. Esto nos muestra que Cristo fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en su divinidad dice, poder sale de mí. Pero en su humanidad dice, pero no sé quién me tocó. Y sale de la multitud una mujer y le dice, yo te toqué, Señor. Y Jesús no la regaña. Jesús no le dice, oh pecadora, por tu culpa soy inmundo, ahora me tengo que ir a encerrar, ahora tengo que hacer un poco de sacrificios. No, Jesús la mira con amor. Jesús le habla con amor. ¿Sabe algo? Jesús rompe con la religiosidad. Y aunque el Jesús del que le estoy hablando hoy fue un hombre religioso, fue un hombre que trató de cumplir a cabalidad, o cumplió mejor a cabalidad con la religión establecida. Había algo en lo cual él ya rompía los límites, y era cuando la religión se interponía en el ejercicio de la misericordia. Cuando la religión se interponía en el ejercicio del amor, Jesús rompía con eso y tocaba al que lo necesitaba y abrazaba al que lo necesitaba. Y no importaba si era día de reposo, pero ahí estaba Jesús. Y no importaba si era una inmunda, pero ahí estaba Jesús. Y no importaba si era adúltera, no importaba si era cobrador de impuestos, no importaba si era prostituta. Ahí estaba Jesús extendiendo su mano. Ahí estaba Jesús tocando a esta mujer. Tercer aspecto ético de Jesús son sus ojos. Y los ojos de Jesús miraban con amor y con esperanza. Amada iglesia, Jesús ve vida donde tú estás viendo muerte. Jesús ve oportunidad donde tú estás viendo fracaso. Jesús ve triunfo donde tú estás viendo ruina y desesperación. La hija de Jairo. Le dicen a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y silencio, Jairo. Cuando entra, todos la ven muerta, pero los ojos de Jesús no la ven así. Los ojos de Jesús la ven dormida. Jesús no anda con prejuicios. Jesús no anda marginando a nadie. Jesús no anda diciendo, no, este es un caso perdido. Jesús no anda diciendo, no hay nada que hacer. Jesús, cuando tú y yo decimos, no hay nada que hacer, Jesús dice, aún hay mucho que hacer. Cuando tú dices, todo está perdido, Jesús dice, aún hay tiempo para levantarte. Cuando tú dices, aquella persona no tiene rumbo, Jesús dice, yo lo veo con un rumbo. Cuando tú dices, aquí con aquel no hay nada que hacer, Jesús dice, yo veo mucho que hacer. Cuando tú dices, no hay oportunidad para él, Jesús dice, hay muchas oportunidades para él, porque él lo ve con ojos de amor y esperanza. Ese es Jesús en su aspecto ético, viendo con ojos de amor y esperanza. Ahora su boca, la boca de Jesús. Y quiero terminar para que oremos por la boca de Jesús. Jesús siempre usó palabras de amor. El mensaje fundamental de Jesús siempre fue el amor. No fue el juzgar, no fue el señalar, no fue el condenar. El mensaje fundamental de Jesús fue el amor. Sus palabras eran siempre palabras de amor hacia los demás. La mujer adúltera, Jesús le dice, no, ni yo te juzgo, vete y no peques más. La hija de Jairo, Jesús va, la toca, se hace inmundo. Pastor, sí se hace inmundo, porque para el judío decía que si un judío tocaba a un muerto era inmundo, y Jesús se hace inmundo por amor a ella. Jesús se hace un inmundo por amor a ella. Jesús rompe con la religiosidad y va y la toca y le dice, Talita cumi, levántate.
¿Sabes de dónde viene la palabra talita? La palabra talita viene de talé, y talé en el original hebreo significa cordero. Talita, entonces lo que Jesús le estaba diciendo era: corderito, ovejita mía. Qué amor tan grande muestra Jesús a través de sus palabras, al decirle: corderita mía, ovejita mía. Le trata con amor, como el amor de un padre hacia su hijo. Ahora, ¿dónde encontrar a Jesús? ¿Dónde encontrar a Jesús? ¿Dónde veo el rostro de Jesús? Pastor, ¿cuál es el verdadero rostro de Jesús? ¿Dónde veo a Jesús? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús? ¿Cuál es el verdadero rostro de Jesús? ¿O por qué no tenemos el rostro de Jesús? Pastor, yo esperaba que usted me mostrara una imagen física de cómo era Jesús. Para allá voy. Porque hoy quiero mostrarte una imagen física del rostro de Jesús. Porque el mensaje decía el verdadero rostro de Jesús. Y quiero llevarte a ver el verdadero rostro de Jesús. ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde ver su rostro? ¿Por qué no tengo el rostro de Jesús? ¿Sabe por qué? No tenemos el rostro de Jesús porque el rostro de Jesús está en todas aquellas personas que tienen necesidad. ¿Quieres ver el rostro de Jesús? Míralo en toda aquella persona que hoy necesita un abrazo. Ese es el verdadero rostro de Jesús. ¿Quieres ver el verdadero rostro de Jesús? Mira a aquella persona que hoy tiene una necesidad. Mira a aquella persona que hoy necesita un abrazo fraterno. Míralo en aquella persona que hoy necesita amor. Míralo en aquella persona que hoy necesita comprensión. Míralo en el pecador. Ahí está el rostro de Jesús. Aquella persona que hoy está tal vez en los estratos sociales más bajos, marginado por la sociedad. Ahí está Jesús. Ahí está su rostro. Y cuando sales a encontrarte con Él, con el rostro de aquel que necesita ayuda, con el rostro de aquel que necesita un abrazo fraterno, con el rostro de aquel que necesita una palabra de aliento, una ayuda económica, cuando sales a encontrarte con Él, te encuentras cara a cara con Jesús. El problema, vuelvo y te digo, es que seguimos buscándolo donde no está. Y Jesús está en la necesidad de la gente. La Biblia nos dice, Mateo capítulo 25, dice la palabra que habrá dos filas. Gloria a Dios. No sé, gloria a Dios. Dice la palabra que habrá dos filas: los benditos del Padre y los no tan benditos. Y dice así más o menos: porque me viste con hambre y me diste de comer, me diste desnudo y me diste de vestir, me viste con sed y me diste de beber. Entonces vení, entrad, benditos de mi Padre. Y dice: Señor, ¿y cuándo te vimos así? Y el Señor dice: porque cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, también a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces, ¿dónde está el rostro? ¿Dónde está el verdadero rostro de Jesús? En la necesidad de la gente. Así que deja de estar buscándole en una imagen. Así que déjalo de estar buscándole en una foto. Búscalo, busquémoslo en la necesidad de la gente. Levántate, levantémonos como iglesia y salgamos de las cuatro paredes y llevemos el mensaje de salvación.